voy a contar un poco de mi experiencia personal. Yo estoy en la provincia desde 2012 trabajando con las cuestiones audiovisuales. Y este año, junto a Silvana, que es acá de la materia, y Betiana Velofato, que también es profe de la UNI, empezamos a hacer un trabajo sencillo, humilde, de aproximación a la situación del sector audiovisual fueguino, tomando como periodo 2009-2019. ¿Por qué tomamos la fecha de 2009? Porque en 2009 se sanciona la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que tenía entre sus objetivos la federalización de la comunicación audiovisual. La actividad audiovisual tradicionalmente en Argentina está fundamentalmente centrada en la ciudad de Buenos Aires y a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual hay una vocación desde el Estado argentino de decir vamos a descentralizar esta actividad. Y para eso se toman una serie de acciones y de políticas concretas. La idea era ver qué repercusión tuvo eso en Tierra del Fuego. Además, bueno, esas son, digamos, las acciones que vienen desde el Estado Nacional, pero hay otros estados que también pueden haber tomado acciones. Por ejemplo, el rol de las universidades, por ejemplo, el rol del Estado provincial. En función de eso, bueno, tratamos de ver qué variables habían acontecido, también vinculándolos a nuestra experiencia, porque también nosotros fuimos parte de todas estas acciones que fueron pasando, fuimos testigos y fuimos partícipes, entonces también el trabajo de algún modo recoge nuestra experiencia. Nosotros lo que veíamos, bueno, hasta 2009 en la provincia, lo único que había más o menos fuerte de producción audiovisual eran los canales, los medios públicos provinciales y algún medio privado, pero no había experiencias de cine o experiencias tanto de productoras independientes que quisieran hacer algún tipo de producción que sea más allá de lo que es informativo, televisión magazine o propagandas políticas. Hubo algún intento de ley extraño a fines de 2000, antes de la gestión de Fabiana Ríos, antes de que entre ella, a fines de 2006 creo que fue, 2007. Sí, Hubo un intento extraño de ley, que después fue dado de baja justamente cuando asume Fabiana Ríos, y lo cual también vuelve muy sospechoso todo ese marco. Es algo que todavía no hemos investigado bien, pero sabemos que hubo un intento de ley. En ese momento la única ley provincial de cine era la de San Luis. Ya yendo a las transformaciones que suceden a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ahí a partir desde el Estado Nacional se bajan un conjunto de programas y de fondos que tienden a generar promoción y fomento a la producción audiovisual en las provincias. Hay una serie de líneas de concursos, ahí, por ejemplo, Rodrigo, ahí que está con la productora Guaya, ellos se presentaron y pudieron ganar varios concursos de los que se proponían, y bueno, eso empieza a generar un movimiento en las provincias de mayor crecimiento de los sectores audiovisuales, o empieza a generar experiencias nuevas que antes no había. Ese es uno de los elementos, las políticas nacionales y los programas de fomento. Otro son las universidades, y en el caso puntual de Tierra del Fuego, además, se crea la Universidad de Tierra del Fuego, que crea una licenciatura en medios audiovisuales, que es donde estamos ahora, es decir, se genera un espacio de formación audiovisual. Por un lado está la oferta de formación audiovisual donde antes no la había, que luego se va a sumar también una carrera que va a lanzar el CENT en producción audiovisual, es decir, que al día de hoy se genera dos ofertas en formación audiovisual, pero además, alrededor de la universidad, ¿qué pasa? Bueno, lo que nos pasó a muchos de nosotros, un conjunto de profesores que no son de la provincia, pero que se radican, y que también eso genera un movimiento audiovisual, porque bueno, esos profesores también generamos producción audiovisual, generamos proyectos, digamos, generamos un movimiento del sector audiovisual donde antes no lo había. El tercer elemento que vemos en todo este periodo son los festivales. Hay dos festivales provinciales, el Festival de Cine de Montaña y el Festival de Cine en Grande, que con mucho esfuerzo y con una gran autogestión de los emprendedores que de alguna manera lo hacen y lo sostienen, pero que se ha sostenido en el tiempo y que ha crecido en público, lo cual también habla un poco del espacio de la demanda y de la necesidad de la expectativa de que hay un público que está interesado y
los festivales asimismo también generan un espacio de circulación de todo lo que tiene que ver con el mundo audiovisual. Estos son algunos de los, contados muy por arriba, son algunos de los elementos que vemos de transformación del sector audiovisual en estos años. También vemos lo que falta, que no es menor. Porque, digamos, una cosa es que alguien pueda ganar un concurso del Inca y circunstancialmente hacer otra producción, y otra cosa es que pueda conformarse una industria. Para que alguien pueda vivir de la producción audiovisual tiene que haber un sistema industrial, y eso hoy no lo hay, y tampoco sabemos si lo va a haber, ni estamos seguros si hay condiciones para que lo haya. Para que pueda volverse sostenible, para que una productora, por ejemplo, pueda volverse sostenible, necesita generar un volumen de producción, necesita tener un volumen de producción en el tiempo, una cantidad de producciones que le permitan tener un circuito de decir, bueno, tengo por delante 4 o 5 producciones, puedo contratar una oficina, puedo contratar un administrativo, y a la vez a la gente que trabaja en audiovisual saber que tienen tantas producciones que terminan una, empiezan otra, y que pueden vivir de ese oficio. Si no, si lo que yo tengo es una producción aislada cada tanto, bueno, es muy difícil sostener un oficio, es muy difícil sostener una empresa, bueno, es muy complejo. Entonces, una de las cosas que falta es, una cosa es que haya determinadas producciones, otra que haya un volumen de producción. Por supuesto que el volumen de producción muchas veces no está dado solo por la producción cinematográfica, sino que puede incluir la publicidad, puede incluir un conjunto de producciones de distinto tipo. Pero eso es muy difícil para una productora local poder sostenerse, porque no existe ese volumen. Para que eso exista debería haber un complemento de elementos que hoy no están. Y ahí es donde, entre otras cosas, vamos a las políticas provinciales, que no las hubo en los gobiernos anteriores. Sí ha habido en otras provincias leyes de cine, ha habido generación de film commissions, eso fundamentalmente para atraer a producciones externas, que es otra posibilidad. Los que vienen a filmar a Tierra del Fuego, no solo las producciones bolivianas, sino los que vienen de afuera porque les interesan los paisajes, porque les interesa la nieve, o porque quieren, no sé, sus historias están vinculadas a temáticas del fin del mundo. Entonces ahí también se abre un espacio de producción. Ahora bien, esos espacios pueden venir a filmar a Tierra del Fuego o pueden ir a otro lugar semejante. Quisiera entonces señalar esto. Ha habido un crecimiento, nosotros lo que observamos es que ha habido algunas transformaciones, que ha habido crecimiento, y sobre todo la hipótesis que tenemos es que se ha empezado a conformar un campo profesional donde antes no lo había. Que hoy estemos haciendo esta reunión a esta hora, un conjunto de personas, estudiantes, profesores, gente que trabaja en el gobierno provincial, etcétera, discutiendo la situación del audiovisual fueguino, habla de que hemos empezado a conformar un campo profesional donde antes no existía. Esto 10 años antes no hubiera pasado. Y eso habla de una transformación. Ahora bien, como también decía, para poder conformar una industria, para que la gente pueda vivir de esto, para que esto repercuta en la provincia en términos económicos y en términos culturales, todavía falta bastante. Ahí, de lo que falta, hay dos caminos. Uno son las acciones del Estado provincial. Está muy bien que ahora haya una coordinación audiovisual, porque habla de que el Estado provincial entendió la relevancia del tema. Entonces, ese es un primer paso importante que ha sucedido. Luego falta que se transforme en políticas concretas, y eso es mucho más difícil, y eso va a llevar tiempo, y discusiones, y ver de dónde salen los recursos, etc. Para eso es que planteamos la necesidad de una ley provincial de audiovisual que sea sustentable, además, que no sea letra muerta. El segundo punto son las políticas nacionales, que hubieron idas y vueltas. En la primera, con el gobierno de Cristina en 2015, hay una promoción importante de todo lo que tiene que ver con los contenidos federales. Luego de eso, cuando viene Macri, al principio se sostiene hasta 2017, y en los últimos 2 años decae y prácticamente queda reducido a la nada. Entendemos que ahora hay voluntad de volver sobre eso, pero también muchas veces estas políticas federales son pensadas desde Buenos Aires de un modo estandarizado, iguales para todas las regiones, iguales para todas las provincias, sin entender la problemática de cada una, sin atender las especificidades de cada una. Y ahí es donde, para el Inca tradicionalmente está el cine, que es Buenos Aires, o el audiovisual, que es Buenos Aires, y están las provincias, y hace políticas para el cine y hace políticas para las provincias, como si fueran algo separado. Lo que se viene pidiendo desde las asociaciones provinciales es hagan un plan federal para todos, y en todo caso después vemos las especificidades de las provincias y de las regiones.
Creo que ahora se está empezando a avanzar en esa dirección. Al mismo tiempo, el INCA, el Instituto de Cine, es un instituto nacional de cine, que atiende en Buenos Aires, que nunca nunca estuvo pensado para trabajar en todo el país, nunca estuvo pensado en una actividad nacional, pero es un instituto nacional. En su génesis tiene una conformación nacional, que poco se ha implementado, pero en su génesis el INCA es un cogobierno entre las provincias y la autoridad que designa el gobierno nacional. Para eso hay algo que se llama Asamblea Federal, que lo conforman de todas las secretarías de cultura de todas las provincias, que designan un consejo asesor, y hay un representante por cada región. El representante de cada región es, dice la ley, tiene que ser una personalidad relevante de la región. Comúnmente los secretarios de cultura han entendido que personalidad relevante son ellos mismos y se han nombrado a ellos mismos en esos cargos, alternativamente. Esto ha sido un problema, porque los secretarios de cultura responden a los gobiernos provinciales. Los gobiernos provinciales suelen tener compromisos que los vuelven dependientes del gobierno nacional. Como los vuelven dependientes, van a los consejos, van a la asamblea, pero suelen aprobarse todo a mano alzada sin mucha discusión. Por un lado, porque muchas veces las personas que van no conocen, y por otro lado, porque están sujetos a compromisos que no les permiten discutir demasiado. Entonces, también es importante que estos organismos, que son en espíritu de la ley original, sean federales, tomen una dimensión más federal, más participativa, y que la gente del medio audiovisual participe de ellos, como era el espíritu original de la ley. Entonces, veo estos dos caminos y estas dos necesidades para plantear a futuro. Una es la cuestión, digamos, de las políticas provinciales, otra es la cuestión nacional, pero donde las provincias también asuman un rol mayor en la discusión. Y las asociaciones que forman parte de las provincias lo están planteando. Y ahí aprovecho, y ya después le dejo la pregunta a Rodrigo también, porque hoy me lo preguntaban de la mesa de directores, tengo un amigo que está en la mesa de directores, me preguntaban cómo venía el tema en la Patagonia, la verdad que no tengo idea, pero bueno, capaz que Rodrigo está más en tema, el 25 creo que va a ser la Asamblea Federal. Es importante, digo, que haya una voz que nos represente en esa asamblea y que las demandas de los sectores de las provincias estén presentes en las asambleas federales. Y para terminar, nada, quiero cerrar con esta idea. La ley de cine nacional, que es una excelente ley, tuvo dos cosas que fueron muy buenas. Una era que fue una ley que fomentó una actividad económica, una actividad que genera empleo, que genera valor agregado, que permite exportar contenidos, que es una industria que no contamina, que es una industria cultural. La ley de cine original fue muy potente en ese sentido, pero además fue una ley que permitió el surgimiento de un conjunto de pequeñas y medianas empresas vinculadas a la actividad audiovisual. Es decir, es una ley que no sirvió para seguir generando empleados públicos, sino que sirvió para desarrollar pequeñas y medianas empresas. Y creo que todo lo que pensemos acá en Tierra del Fuego tiene que ir en esa dirección, no en seguir agrandando el plantel de empleo público, lo digo siendo empleo público, sino en generar una industria con pequeñas y medianas empresas, que son las que mayor capacidad van a tener y mejor van a poder hacer esto. Y lo segundo es, fue una ley que justamente por este modelo de producción permitió una extraordinaria libertad creativa. Y para hacer cosas de calidad necesitamos que haya libertad creativa. En ese sentido también, el rol de la política no es el rol de meterse en los contenidos. La política tiene que generar las condiciones para el desarrollo de la actividad, pero después es territorio de los artistas, no de los políticos. Y en ese sentido también, todo lo que hagamos tiene que tener una mirada económica, tiene que tener una mirada puesta en el crecimiento del sector, en la formación, en la generación de puestos de trabajo, pero también tiene que tener una mirada puesta en el valor cultural de lo que hacemos y en la riqueza cultural que tiene para la provincia lo que hacemos. Y en ese sentido también tiene que tener una absoluta libertad creativa. Cuando te hacen un concurso y te ponen temas para ese concurso, y esos temas, o casualidad, son los que le interesan al gobierno provincial de turno, ya tenemos un problema. Insisto, la política tiene que estar para generar las condiciones. El resto es terreno de los artistas, y los artistas no hacemos política, hacemos arte.